Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien. ¿Ustedes? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, arrancamos así sin más preámbulo, ¿les parece? A ver cuántos somos. 17. Bueno. Somos poquitos, ¿no? Lo que pasa es que juega Argentina, van a venir menos hoy. Entonces nos apuramos. Entonces nos apuramos. Dale. Igual queda grabada, así que no se preocupe. El que quiera salir sabe que no hay problema. Yo, en cuanto la pueda recuperar del canal de YouTube, la subo, igual va a estar ahí. Bueno, igualmente es bastante puntual porque como vimos varias cosas ya la clase pasada, me parece que quedan algunas, digamos, específicamente lo que llamamos los procesos constitucionales propiamente dicho, que son para nosotros el amparo individual, el amparo en realidad, que podemos dividirlo en individual, en colectivo y ahora en lo que algunos llaman acción de clase, esto van a ver por qué está discutido, ¿sí? El habeas corpus, el habeas data, la acción declarativa de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario federal. Estos dos últimos no los vamos a ver en esta clase, o los vamos a ver muy por arribita. Están desarrollados en el libro del doctor Jiménez, así que no hay mayor problema. Pero además, básicamente, como sobre todo la acción declarativa de inconstitucionalidad es un desprendimiento de lo que se conoce en civil como acción de certeza, y el recurso extraordinario federal también lo ven en procesal, no va a ser, digamos, ningún problema que por ahí nos quede un poquito en el tintero. ¿Sí? Sí vamos a enfocarnos fuertemente en el amparo, en el habeas corpus y en el habeas data, que es el artículo 43 de la Constitución. ¿Sí? Y vamos a empezar viendo cómo surge la acción de amparo en la Argentina. ¿Sí? Una aclaración previa. Generalmente se habla de acción de amparo o de recurso de amparo, ¿sí? Como ahora está constitucionalizado en nuestro artículo 43, técnicamente lo correcto es decirle acción de amparo, porque no es propiamente un recurso, precisamente, sino una acción totalmente autónoma, ¿sí? En sentido procesal hablando, ¿no? Y bueno, ¿cómo nace en la Argentina? ¿Cómo nace en la Argentina esta acción de amparo? Que era conocida, algunos la remontan hasta digamos, antecedentes del derecho medieval español, inclusive, ¿sí? En lo que se conocen como cartas aragonesas, es decir, especies de
procesos para proteger los derechos solamente de ciertas personas, digamos, de aquellas personas que tenían algún fuero especial en ese momento, personas de la nobleza en general, pero bueno, no nos vamos a ir tan atrás. La cuestión es que en Latinoamérica se conoce desde mediados del siglo XIX, y el primer país digamos, que la legaliza, que la tiene en su normativa positiva, es México, ¿sí? De diferentes maneras. Y básicamente, como vimos en la clase pasada, con los requisitos que fuimos viendo, el amparo es una acción que busca proteger de manera rápida la violación a algún derecho consagrado legalmente, obviamente, ¿sí? Entonces, de manera rápida y de manera eficaz, ¿sí? Que esa respuesta ante una violación de un derecho pueda tener una rapidez en su resolución que le resulte efectiva a la persona a la cual están violando el derecho. Si ustedes recorren los casos que vimos la clase pasada, se van a dar cuenta, digamos. Necesitamos que se opere a alguien, la obra social no le quiere reconocer esa operación, no le quiere reconocer, por ejemplo, la técnica con la cual la van a operar, ¿sí? Esto sucede habitualmente, ¿sí? En las operaciones paroscópicas, por ejemplo, cuando empezó esa técnica, las obras sociales no la reconocían y le pedían a las personas que se operaran en la forma habitual, que claramente es mucho más peligrosa, más cruenta, deja más secuelas, la recuperación es más difícil. Bueno, entonces, si digamos, el médico había puesto la fecha de la operación para la semana que viene, la discusión no podía ser muy profunda. Entonces, esta herramienta ya insisto con esto, ya, fíjense que ya se pensaba en el siglo XIX. En este caso, particularmente en México, digamos, pero insisto, ya era conocido. En Argentina, ese reconocimiento como una acción procesal que permitiera este tipo de protección no estaba contemplada en los códigos procesales ni en la legislación de fondo. Es decir, hasta 1994 no fue introducida en la Constitución, con lo cual en años anteriores no estaba constitucionalizada, y tampoco había una acción de este tipo en los códigos procesales. Estamos hablando para una protección para todo tipo de derechos, ¿sí? En realidad para todo tipo de derechos que no sean el derecho a la libre locomoción o el derecho al libre tránsito. Vamos a ver esa diferencia después. Entonces lo que sucedió fue que en 1957 la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma una causa que se llama Siri por el apellido de la persona que la interpone, es un señor que se llamaba Alfredo Siri, ¿sí? Que tenía un diario en la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y recuerden, no sé, digo, no tienen por qué recordarlo, pero en 1957 había una dictadura en Argentina, ¿sí? Estaba lo que se conoció en esa época la autodenominada Revolución Libertadora. Era, digamos, un gobierno militar que había derrocado en el segundo mandato a Juan Perón, digamos, que era un presidente constitucional, y en 1957, por lo tanto, no había Congreso. La Corte Suprema había sido la Corte Suprema que había designado Perón durante su gobierno, había sido toda cambiados todos sus jueces, eran jueces nombrados por la dictadura primero de Lonardi y después de Aramburu, digamos que esos fueron los presidentes formales en esa época, obviamente sin la previsión que implica el nombramiento constitucional, porque como no había Congreso funcionando, no podían tener acuerdo del Senado, ¿sí? Eran nombramientos totalmente totalmente inconstitucionales, pero bueno, esa era la Corte Suprema que teníamos en esa época. Y esa Corte Suprema toma un caso, que es un señor que tenía un diario en la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, que ese diario es clausurado, ¿sí?
sin ninguna orden administrativa ni judicial de ningún tipo. Lo único que sucede es que le ponen un policía en la puerta y dice, este diario no funciona más. Está claro que el diario ese había dejado de funcionar en la ciudad de Mercedes porque obviamente no era de la simpatía del gobierno de turno y estábamos en una dictadura y esta es una típica medida dictatorial, ¿sí? El tema es que como no había ninguna autoridad pública que hubiera indicado formalmente el cierre, el señor Siri interpone una acción que no es de amparo, porque no se conocía con este nombre la acción, sino que interpone un habeas corpus, ¿sí? Y como es un habeas corpus, eso lo vamos a ver después, comienza a tramitar en la justicia penal. Bien, el juez de primera instancia que interviene se lo deniega porque dice, mire, el habeas corpus es un proceso que está previsto en el Código Procesal Penal cuando lo que hay es una limitación a la libertad física, a la libertad individual, y acá el señor Siri puede transitar perfectamente por la calle, no está limitado en este derecho, y por lo tanto esta acción no puede proceder. Lo apelan ante la Cámara digamos, del Departamento Judicial, efectivamente la Cámara Penal ratifica la cuestión, y se interpone un recurso extraordinario finalmente se interpone un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma este caso y lo que hace es lo que vulgarmente conocemos nosotros en doctrina como crear jurisprudencialmente la acción de amparo. Es decir, crea un proceso solamente con tratar el caso que se había generado, digamos, en la localidad de Mercedes, crea un proceso que no estaba tipificado legalmente, ¿sí? Y declara en el fallo Siri que efectivamente había una violación al derecho a la libertad de expresión y al derecho a ejercer una industria lícita y al derecho digamos, de prensa, todos derechos contenidos en el artículo 14 común de la Constitución, en el artículo 32 también, ¿sí? Es decir, había una violación a derechos constitucionales, ¿sí? De una forma arbitraria e ilegal, porque no había habido ningún proceso administrativo ni judicial por el cual ese diario tendría que permanecer cerrado. Y nadie había podido explicar en el proceso que se había generado por qué había un policía que no lo dejaba ingresar al señor Siri a su diario para poder seguir ejerciendo esos derechos comprometidos. Entonces, ante esto, la Corte dice, bueno, está claro que acá hay un derecho constitucional que protege el ejercicio de la industria lícita y la libertad de imprenta, que este derecho ha sido violado, ¿sí? No sabemos bien por qué, porque no hay ningún fundamento, y dice, si bien no hay un proceso tipificado en los códigos procesales precisamente para llegar a esta instancia, nosotros como Corte Suprema no podemos dejar de desconocer que ante una situación de amparo, dicen, ¿sí? que ante una situación de violación de derechos constitucionales, de rango constitucional, lo que necesita la persona a la cual se está violando esos derechos es una situación de amparo, es un amparo legal. Entonces ahí, y con este nombre, que insisto que se lo conoce a la acción en otros ordenamientos, y que en Argentina también se venía discutiendo, de hecho había ordenamientos provinciales que tenían tipificado, digamos, o mencionado en alguna de sus constituciones la acción de amparo, ¿sí? Bueno, con esta impronta es que la Corte dice en un fallo muy cortito, que yo les invito a que lo busquen si quieren en internet, no recuerdo si lo puse en esta clase en la plataforma, pero si no también se los puedo subir. Es un fallo que, contrariamente a los fallos de cientos de hojas que saca la Corte ahora habitualmente, es un fallo que tiene 3 carillas nada más, ¿sí? Y en esas 3 carillas dice básicamente esto, dice, bueno, ante una violación a un derecho constitucional, no importa lo que digan los códigos de ordenamiento, los códigos adjetivos, los códigos de forma, lo cierto es que las personas necesitan que se le dé una respuesta para solucionar una arbitrariedad ante la violación de sus derechos. Y con eso
se abre la puerta al amparo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, muy bien. gracias. Bien. Siento que estoy hablando muy solo, pero bueno, los minimicé a ustedes un poquito también en la pantalla para poder guiarme, para ser fiel al power que estamos mostrando. Que aparte, entre nosotros, es medio feo el diseño este, ¿no? Que elegí. No se lee muy bien, o me parece a mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Más o menos. Sí, no es de lo más lindo, sí, me parece. No. Díganlo con toda confianza, porque lo tengo que cambiar. Sí, sí. Sí. Ahora que lo estoy mirando así, a mí tampoco, no sé por qué se me ocurrió hacerlo así. Bueno, Un ladrillo en la pared. Un ladrillo en la pared, Oh. tal cual. Tal cual. Yo para no olvidarme de las paredes de la facultad, me parece que fue por eso. Estoy extrañando las aulas y la presencialidad, y debe ser por eso que puse los ladrillos ahí. Bueno. Esto, digamos, está claro que el fallo Siri dice, bueno, procede el amparo contra actos ilícitos o manifiestamente arbitrarios que realice una autoridad pública. Está claro que el diario lo cerraba la autoridad pública. Bueno, en 1958 la Corte toma otro caso, que es el caso Cot, también el apellido de un empresario que ve tomada su fábrica por una protesta sindical que le impide, digamos que le impide ejercer su derecho a la industria lícita, porque la fábrica está parada por un reclamo sindical. Entonces, acá se interpone una acción y acá la Corte va a decir, por eso decimos que el nacimiento del amparo en Argentina tiene que ver con dos fallos, con Siri primero y con Cot después, pero van siempre juntos, son como, son lo contrario. Ya que va a jugar la selección, voy a hacer un chiste futbolístico. No sé si ustedes son muy jóvenes, no sé si lo van a entender, pero es lo contrario a Batistuta y Crespo, que para Bielsa no podían jugar en el mismo equipo. Bueno, acá es lo contrario, Siri y Cot van siempre juntos. Si quieren, una especie de, no sé, Riquelme y Palermo en sus mejores épocas, ¿no? O mejor dicho, el mellizo y Palermo en sus mejores épocas. Bueno, Siri y Cot van siempre juntos. ¿Por qué? Porque en el fallo Cot, en 1958, la misma Corte dice algo más y algo menos. Primero, limita un poco, porque en el fallo Siri había sido muy amplio, parecía que ante cualquier violación de derecho podíamos interponer una acción de amparo. En el fallo Cot dice, bueno, no ante cualquier violación, sino ante una violación de un derecho constitucional que no tenga otra solución, que no contenga procesos específicos que le den una solución que ya el legislador lo pensó, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, lo más importante es que dice que el amparo, la acción de amparo, también va a proceder contra actos de particulares, es decir, cuando el acto violatorio de un derecho lo comete un particular, también es procedente esta garantía. Entonces, bueno, ahí tenemos el nacimiento legal, precisamente no legal, es el nacimiento jurisprudencial de la acción de amparo en Argentina. A partir de acá va a haber muchísima agua bajo muchísimos puentes que se van a ir transitando, con algunos hitos que están marcados ahí y los voy a ir a comentar. La foto que tienen a la izquierda es la tapa del libro que se llama Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo, que es un libro clásico que escribió Vidar Campos, ¿sí?, en la década del 70, y que fue actualizado por el doctor Jiménez, y en el cual colaboramos varios integrantes, tanto de la Cátedra de Constitucional como de Humanos, en actualizarlo en base a esas aguas que les digo que habían corrido mucho, pero también en base a lo que había escrito el propio Vidar Campos, que si bien no actualizó nunca este libro, sí escribió mucho sobre la materia, fundamentalmente en su tratado, pero además del tratado, en numerosísimos artículos. Entonces, ese librito está muy interesante porque tiene lo básico del amparo, son dos
2 tomos, porque se hizo amplio, digamos. Son 2 tomos y actualizados, ya les digo, hasta el año 2017, con lo cual es muy, muy interesante. Sobre todo la nota de actualización que le hace el doctor Jiménez, porque nos pone muy a tono de lo que estamos hablando. Bueno, pasado el fallo Siri, pasado el fallo Cot, se abre el proceso democrático. En 1958 es elegido como presidente Frondizi. Tiene una presidencia todavía muy bien recordada en algunos puntos, pero por ahí complicada en otros, sobre todo en su relación con el poder militar, hasta que en 1962 un golpe militar lo derroca, ¿sí? Y en 1963 vuelve un proceso de elecciones, digamos, lamentablemente con proscripción, o sea, el peronismo, que era la fuerza mayoritaria en ese momento, está proscripto para presentarse a elecciones, y eso hace que gane el candidato radical, que era Ilia. Y les cuento todo esto, no solo para contarles datos históricos que les pueden o no servir, sino que les cuento todo esto para que se den cuenta de lo raro que era hablar de derechos en esa Argentina, donde un presidente podía ser derrocado tranquilamente y el país seguía adelante, y llamaban a elecciones y se nombraba otro presidente, pero en realidad había una fuerza proscripta mayoritaria, precisamente una fuerza política mayoritaria que estaba proscripta y no podía participar en elecciones. Bueno, esto era un poco la vieja normalidad, ya que siempre hablamos ahora de nueva normalidad con la pandemia. La vieja normalidad del siglo XX en Argentina lamentablemente fue esta. Bueno, en ese marco hablar de amparos, hablar de legislar acciones de amparo era muy raro. En 1966, una nueva dictadura, en este caso autodenominada la Revolución Argentina, ¿sí?, liderada por el general retirado Juan Carlos Onganía, hace algo con el amparo, algo que no había hecho el Congreso durante el gobierno de Frondizi, cuando funcionó esos 4 años, ni el Congreso durante el gobierno de Ilia, cuando funcionó los 3 años de 1963 a 1966, y dicta una ley. Fíjense que la ley esta la dicta digamos, precisamente una dictadura, o sea que no estaba funcionando el Congreso. Le ponen el nombre de ley igual, ¿sí? Porque este gobierno de Onganía ya se asumía como un gobierno legítimo, cuando en realidad no había ninguna legitimidad en su nombramiento. Y surge la ley 16.986, que les hago todo este raconto porque esa ley hoy sigue vigente. Hoy es la ley de amparo a nivel nacional en la Argentina, es decir, la ley de amparo que regula los procesos de amparo en la justicia federal, en nuestro caso, y en la justicia nacional, es esta ley, la ley 16.986, que dictó un dictador en 1966, y que la dictó con una finalidad muy determinada, que era restringir lo máximo posible esta acción, que la Corte había hecho muy amplia en el 57, que había acortado un poquito en el 58, pero que básicamente era una garantía contra la violación de derechos, algo que, fíjense, estaba cometiéndose diariamente en la Argentina, porque ya el solo hecho de tener a alguien nombrado por una junta militar como presidente y el Congreso cerrado ya es una palmaria violación de derechos constitucionales, ¿sí? Empezando por el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice que el sistema federal es representativo, que el sistema de gobierno, perdón, es representativo republicano y federal. O sea, todo lo contrario a una dictadura. Bien, esta ley, si bien hoy sigue vigente, lamentablemente, y lamentablemente los jueces en los amparos siguen haciendo referencia a esta ley, cosa increíble, a mi modo de ver, digamos. Lo cierto es que virtualmente, o casi en su mayoría, se encuentra derogada. ¿Por qué? Porque, como les decía, fue una ley muy restrictiva que imponía, por ejemplo, plazos de presentación de una acción dentro de los 15 días del acto lesivo, que impedía que se dictara la inconstitucionalidad de una norma,
que obligaba a, en los casos que fuera una materia administrativa, a finalizar la vía administrativa antes de poder ir a la vía judicial para interponer el amparo. Es decir, lo desnaturalizaba propiamente de todas esas características que nosotros vimos en la clase anterior. Por eso esta ley fue posteriormente declarada muchas veces, en varios de sus apartados, inconstitucional. ¿Vamos bien ¿Y qué hasta ahí? tiene de positivo que siga vigente? O sea, Nada, nada. El problema es que, fíjense, ahí lo único positivo es que nos demuestra cómo el Congreso Nacional, luego de 36 años de funcionamiento ininterrumpido en democracia, no le interesa tampoco meterse con este tema, porque lo que tendría que hacer el Congreso Nacional es dictar una ley de amparo acorde con el artículo 43 de la Constitución, acorde con los tratados internacionales de derechos humanos, y derogar esta norma, ¿sí? Y no lo ha hecho hasta ahora. Digamos, saquen sus conclusiones ustedes también, ¿no? No quiero por ahí cargar las tintas en esto, pero la verdad que parece una locura. Algunos constitucionalistas dicen, bueno, es mejor porque queda a discreción del juez, y como el artículo 43 ahora nos da una protección muy amplia, mejor que no dicten ninguna ley. Bueno, si no van a dictar ninguna ley, nos vamos a quedar con el artículo 43, por lo menos que deroguen esta, ¿sí? Formalmente digo. Si bien está derogada por inconstitucionalidades sobrevinientes, por lo menos que la deroguen formalmente. Así que es claro que es una mora, para mi gusto, injustificable en nuestros años de democracia. Pero bueno, no, insisto, eso es más una evaluación constitucional o de política constitucional. No me quiero meter en eso para que no se nos haga muy largo. ¿Cuál es el otro hito en esta materia? Bueno, en 1984, ni bien inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso, que era, digamos, que empezaba a funcionar luego de 8 años de otra dictadura militar tremenda, la última afortunadamente que tuvimos, ¿sí? Ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos. Recuerden, nosotros vimos en la clase pasada el artículo 25. Entonces, ¿qué sucedía acá? Una vez que Argentina ratificó el artículo 25, ¿sí? Ese artículo para nosotros nos daba un marco legal mucho más amplio que la ley 16986. Recuerden que el artículo 25 dice que los estados tienen que imponer un recurso expedito y rápido, ¿sí? Para proteger los derechos mencionados en la convención, etcétera, etcétera. Y una serie de características que evidentemente favorecían, cuando un juez quería ahondar, digamos, o quería profundizar en una acción de amparo, otorgar un amparo, le favorecía ese marco por sobre la limitación de la ley 16986. En 1992 hay un paso fundamental. Este fallo ustedes lo vieron en Constitucional, lo van a ver también en Internacional Público, lo ven acá en esta sección, y lo van a ver, y lo van a ver en el punto 1, se vio en el punto 1 de la bolilla 5, bueno, el famoso fallo Ekmejian con Sofovich. ¿Alguno se acuerda qué dice ese fallo? Bueno, dice muchas cosas, pero ¿alguno se acuerda por qué lo citamos acá? ¿No era el derecho a réplica? Exacto, ese es el fallo. ¿Y qué más dice o qué dice con respecto al derecho a réplica? Y que se lo tenían que dar. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se lo tenían que dar? Porque por la convención, ¿no era? Que era un derecho Bien. que estaba en la convención. Sí. Exacto, se lo tenían que dar porque la convención decía que era un derecho que tenían las personas. ¿Y qué pasaba con ese derecho a réplica? ¿Por qué se discutía esto? Si se lo tenían que dar porque estaba en la convención o no se lo tenían que dar. No, porque se lo habían denegado.
Todavía ¿Y no por había qué sido se la lo...? reforma de la Constitución, No, pero claro. sí No, Argentina, pero Argentina había ratificado el tratado. Sí. claro, si era una ley superior o no a a las nuestras. Ahí está, muy bien. Nosotros no teníamos el derecho a réplica en nuestra legislación y sí estaba en la convención. Entonces lo que se discutía era si aplicábamos la convención, y lo que la Corte además interpretó acá es el tema de la jerarquía normativa entre un tratado internacional y una ley, ¿sí? Y lo que nos interesa acá, digamos, es que la Corte Argentina dice, bueno, los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes, porque como vinculan al Estado con el orden internacional, nosotros no podemos alegar el desconocimiento de un tratado basándonos en una ley interna, porque ya lo suscribimos ese tratado mediante nuestros mecanismos constitucionales, y por lo tanto nos liga con el ordenamiento internacional de una forma en la cual nosotros no podemos decir que una ley interna va a estar por sobre el tratado. Y ahí es donde llega a la conclusión que dice, bueno, por más que no haya una ley, se tiene que efectivizar el derecho a réplica, porque hay un tratado internacional que además es superior a las leyes, que dice que le tenemos que dar el derecho a réplica. Entonces, lo que nos interesa acá es esta interpretación que hace Ekmejian de decir, bueno, si hay un tratado internacional, es superior a una ley nacional. ¿Y qué pasa con el amparo? Tenemos el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y tenemos la ley 16986. ¿Qué jerarquía tendrían normativa? Superior. Más, claro. Exacto. Entonces, lo que sucede en el orden interno es que los jueces pueden dejar de lado de muchas de las normas de la 16986 en virtud de aplicar el artículo 25 de la Convención, que es mucho más amplio, ¿sí? Y eso fue lo que comenzó a pasar. Ya venía pasando en realidad, ya venía pasando, pero se hizo mucho más claro el panorama, ¿sí? Y bueno, el último hito es en 1994, perdón, no es el último hito. El otro hito fundamental es en 1994. Ahí la reforma constitucional, como ustedes saben, introduce en el párrafo 1 y 2 del artículo 43 la acción de amparo. Y la introduce de una manera en la cual las características las vimos en la clase pasada, es decir, una acción expedita y rápida, cuando existe un derecho constitucional amenazado, restringido, lesionado o violado por una autoridad pública o por un particular, mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Bien, le da esas características, que esas son las características que nunca nos tienen que faltar a nosotros, las tenemos que saber casi como el artículo 18 también de memoria, y que esta acción procede aún cuando no se haya agotado la vía administrativa y cuando no haya una vía judicial más idónea, y dentro de esta acción un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en que se base el acto lesivo a ese derecho constitucional en juego. Entonces le da, este artículo 43 casi fulmina de alguna manera la ley 16986, porque le da una amplitud tan grande que muchas de las limitaciones que tenía la ley 16986 entran en una inconstitucionalidad sobreviniente, es decir, como se modifica la ley superior, la ley inferior en muchos casos pasa a ser inconstitucional, ¿sí? Pero el tema es que así todo no la sacan de nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como el artículo 43 no dice nada con respecto al plazo de 15 días que fijaba la ley 16986, los jueces tienen que seguir declarando que, yo no recuerdo si era el artículo 2, ya, la verdad,
que el artículo tanto de la ley 16.986 es inconstitucional por esto, por esto, por esto. Entonces, le obliga a los jueces a seguir manifestándose en ese punto. Por suerte, ya es pacífico y ya todos entendemos que eso ha quedado en una clara inconstitucionalidad, pero bueno, no deja de ser una rémora en nuestro sistema normativo. Pero no se terminan ahí las novedades, porque el artículo 43, a ver si lo tengo acá, el artículo, sí, acá está. El artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional, lo que además crea era algo que se venía hablando para esa época, se conocía en ese momento como la protección a los intereses difusos, que es una expresión que ya no se usa más, pero que por ahí ustedes la pueden encontrar todavía en algún texto, y que es lo que vamos a conocer nosotros como el amparo colectivo, que es el que está normado en el segundo párrafo del artículo 43, que es que dice, cuando esta acción, es decir, una acción lesiva, o que lesione, restringe, amenace o viole un derecho constitucional, dice, sea de carácter, sea relacionado con intereses difusos, lo que hoy, insisto, nosotros conocemos como derechos colectivos, y específicamente menciona 3, dice, en lo que tiene que ver con la discriminación, porque supone que la discriminación es para un colectivo determinado, o varios colectivos determinados, pero que no es sufrida por una sola persona, sino que la discriminación es en base a características que son más generales, pueden ser discriminación por discapacidad, discriminación por género, discriminación por raza, por religión, etcétera, etcétera. No lo menciona el artículo 43, pero dice, cuando las acciones tengan que ver con discriminación, con el derecho al medio ambiente o con acciones relativas al derecho del consumidor, normados en el artículo 42 de la Constitución, bueno, en estos casos, dice, podrán interponer esta acción, además del afectado, dice, el defensor del pueblo y las organizaciones, las asociaciones que propendan a estos fines, es decir, se está refiriendo a las ONG, ¿sí? Entonces, acá habilita una cuestión que se venía debatiendo en ese momento, que era lo que se conoce procesalmente como la legitimación activa. Es decir, si ante una situación que viola derechos que trascienden la esfera de lo individual, ¿sí? Ya no es mi derecho a la salud, porque la obra social me niega una práctica, o me niega un medicamento, o me niega una operación, sino que son derechos que tienen que ver con la afectación a colectivos determinados o indeterminados, depende, como el derecho al medio ambiente o como derecho de los consumidores. Bueno, acá hay alguien que puede interponer en nombre de todos ese amparo, y eso debe ser receptado, digamos, por la actuación del Poder Judicial. Entonces se crea, si bien ya había fallos en este sentido, lo que la Constitución hace es algo que no estaba contemplado en ninguna ley, y es crear el amparo colectivo, ¿sí? Que es un grandísimo avance porque hoy muchísimas de las sentencias que nosotros tenemos tienen que ver con estos amparos colectivos. Les menciono algunos fallos. En el caso del amparo individual, bueno, Siricot ya lo vimos. El fallo Urtiaga es fundamental porque de alguna manera pone sobre la mesa algo que después se va a trabajar como acción de habeas data, pero comienza acá la idea del derecho a la verdad, ¿sí? La idea que los familiares de una persona que había sido asesinada por la dictadura militar pudiera conocer dónde estaba su paradero, los restos de esta persona. Bueno, en el fallo Ermejian lo vimos, digamos, el derecho a réplica y cómo opera el sistema internacional de protección con respecto a la legislación interna. El fallo Cisnero es un fallo que tiene una parte colectiva y una parte individual. Lo vimos, no sé si recuerdan, el fallo de la colectivera, mejor dicho, la mujer que quiere ser chofer de colectivo en Salta, ¿se acuerdan? ¿Sí?
y que recurre al amparo, en este caso ella en forma individual, porque la están discriminando por mujer, pero tiene una faz colectiva donde asociaciones de igualdad de derechos también interponen en nombre de todas las mujeres que quisieran ser choferes de colectivo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profesor. sí, bien. Bien. Y en materia de fallo colectivo, bueno, también hay fallos muy importantes. Yo menciono ahí solo algunos. El fallo Mendoza es un fallo emblemático. ¿Saben cuál es el fallo Mendoza? El fallo de la Corte Suprema de Justicia del ¿Es el del 2006. Riachuelo? Exactamente, exactamente. Que le obliga tanto al Estado Nacional como a la provincia de Buenos Aires, como a la de la ciudad de Buenos Aires y muchas empresas instaladas en la ribera del Riachuelo a comenzar tareas de saneamiento del Riachuelo, ¿no? Se lo conoce así. La cuenca en realidad es la cuenca Matanza, ¿no? La cuenca del río Matanza, pero bueno, se lo conoce como Riachuelo, y esta causa que aún hoy continúa, ¿sí? Porque tuvo una repercusión muy importante en cuanto a este fallo, le obliga al Estado a hacer este tipo de cuestiones, pero después esto se replica en acciones individuales dentro de las jurisdicciones federales que les toca, y además una acción general de seguimiento de las obras que lamentablemente van mucho más atrasadas de lo que se quisiera, ¿sí? Pero bueno, lo que recepta es este amparo colectivo, es propiamente, digamos, afectados, asociaciones que propenden a estos fines, fundamentalmente ahí actúa, se me estaba olvidando las siglas, el FARM, una ONG de abogados ambientalistas, abogados y abogadas ambientalistas especializadas en esta materia de litigio, se lo conoce como litigio estructural, digamos. Es una causa que se va armando, digamos no es casual, ¿no? Se va armando en el mejor de los sentidos, es decir, se colectan antecedentes y se hace una presentación judicial de peso para que se convierta en un fallo que pueda ser replicado en otras condiciones. Bueno, otro fallo colectivo es el fallo Rizzo, digamos que por el cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de parte de lo que se conoció en ese momento como la reforma de la justicia o la reforma democrática de la justicia, fundamentalmente la que indicaba que los miembros del Consejo de la Magistratura iban a ser elegidos por voto popular, y es un amparo colectivo porque lo interpone Rizzo, que era el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, pero en nombre de todos los abogados. Bueno, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, que interpone también un amparo para frenar obras que no tenían el debido impacto ambiental en el sur. Bien, hay muchos, yo puse ahí algunos ejemplos para que ustedes tuvieran noción, ¿sí? Y algunos ejemplos, digamos, que por ahí no están contenidos en el libro, por ahí sí en el de Blasic, la causa Mendoza puede estar mencionado, Rizzo ya no y los otros tampoco, ni en el libro de Blasic, ni en el libro de Jiménez, porque fueron posteriores estos casos a su edición, entonces los menciono para que también ustedes estén al tanto, actualizados, digamos, de fallos que si bien tienen algunos años, todavía son fallos nuevos. Bueno, y finalmente la Corte crea una especificidad, si quieren, una forma de proceso de amparo, que es el que conocemos, o le vamos a llamar así, intereses individuales homogéneos, que en otros ordenamientos judiciales, fundamentalmente anglosajones, se conoce como la acción de clase. Esto ustedes, si les gustan las películas de abogados, deben haber visto varias, donde, digamos, una persona interpone una acción de clase, es decir, él la interpone una persona, pero se atribuye, digamos,
en un proceso judicial la representación de una clase. Cuando decimos clase, por ejemplo, la representación, pongámosle, de un grupo de personas que tengan el mismo problema, ¿sí? Bueno, es un proceso complejo, regulado de diferentes maneras, ya les digo, muy presente en los ordenamientos norteamericanos, también para cuestiones que tienen que ver con lo comercial, con consumidores, etcétera, etcétera. Y acá no está legislado, ¿sí? Entonces la Corte, en un fallo famoso, que es el fallo Alavi es el señor que está en la foto. Ese señor que está hablando es Ernesto Alavi, ¿sí? La acción lleva su nombre porque él interpone una acción de amparo, él era abogado, le digo porque falleció el año pasado, el año pasado o en el 2018, la verdad que ya no recuerdo, me parece que fue en el 2019, falleció. Era un abogado, no era un abogado constitucionalista, no era un profesor de la facultad, era un abogado normal de la ciudad de Buenos Aires, que interpone una acción de amparo para declarar inconstitucional un decreto que había dictado la presidencia en el 2009, que le permitía, mejor dicho, le obligaba a las empresas que daban servicios de Internet a guardar durante 10 años las comunicaciones de todos sus usuarios en servidores para tener a disposición de la justicia en el caso que se hicieran investigaciones judiciales por delitos. Alavi entiende que eso es una vulneración a su derecho al ejercicio de la profesión y fundamentalmente a un derecho claramente protegido en ese marco y que tiene que ver con una protección constitucional, derecho a la intimidad también, que es el derecho a la comunicación privada con sus clientes y que él la realizaba mediante comunicaciones por mail. Con lo cual él decía, bueno, si todos mis mails van a quedar guardados en un servidor, oportunamente, yo no sé quién puede tener acceso a ellos, no sé en qué condiciones los van a usar, los van a leer, y eso es parte de mi secreto profesional como abogado con mis clientes. Lo interesante acá es que la Corte, que evidentemente cuando toma estos casos es porque tenía intenciones ya de pronunciarse sobre la materia, lo que tenía que esperar era que le llegara el caso donde podía innovar, y la Corte entendió que en este caso sí lo podía hacer, y dicta el famoso fallo Alavi. Digo famoso porque crea como como el fallo Siri había creado el amparo, acá la Corte crea una especie de acción de clase, ¿sí? Entonces dice, bueno, cuando lo que se vulnera es un interés individual homogéneo, es decir, como en este caso, que se vulnera el derecho a la intimidad del señor Alavi, pero eso va a pasar para todos los usuarios de Internet, bueno, estamos ante lo que se conoce como un interés individual homogéneo. Entonces, lo que nosotros digamos en esta sentencia va a tener un efecto erga omnes, es decir, un efecto expansivo donde todos aquellos que estén en la misma situación no van a necesitar interponer un amparo. Recuerden que nosotros estamos en un sistema constitucional de control de constitucionalidad difuso, donde el dictado de una inconstitucionalidad o el dictado de una constitucionalidad tiene efecto solo en el caso concreto, ¿sí? En ese marco. ¿Lo recuerdan bien esto? Sí, sí. Bien. Por eso la Corte en este caso dice, bueno, cuando hay intereses individuales homogéneos, como en este caso, nuestra sentencia va a valer para todos los casos que sean precisamente homogéneos, es decir, iguales al que estamos tratando, sin necesidad de que interpongan un amparo. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera Alavi habló en nombre de todos, que esa es la típica noción de la acción de clase. Como dice ahí el Power, es una interpretación extensiva del artículo 43 de la Constitución que no menciona estos extremos, pero la Corte crea esta nueva figura procesal mediante esta noción. Y después lo va a utilizar en muchas otras causas, en general vinculados con cuestiones que tienen que ver con derechos de los consumidores. ¿Por qué?
Y bueno, porque si Paola tiene el plan X de Claro, y le está cobrando, Claro, en ese plan está cobrando algo que no es procedente, y Paola reclama, ¿sí? Bueno, se le va a dar la posibilidad a todos aquellos que tengan el mismo plan bueno, yo dije, claro, de cualquier empresa, digamos, de esa empresa, que estén en la misma condición que Paola, que tengan los mismos efectos. Entonces, si la sentencia le dice a Claro, mire, usted le tiene que devolver a Paola X cantidad porque le cobró mal durante X cantidad de tiempo este rubro, bueno, otro consumidor que quiera llegar al mismo efecto no va a tener que presentar un nuevo amparo, sino con solo presentarse ante la empresa diciendo, miren, a mí me tienen que devolver algo parecido, obviamente haciendo un cálculo específico en su caso, porque acá ya se pronunció el juez, la corte, la cámara, la corte, quien sea, ¿sí? Y eso es plenamente válido, ¿sí? Entonces, este es el efecto interesante, expansivo, que tiene la interpretación de la corte en Alavi en materia de amparo. Entonces tenemos amparo individual, amparo colectivo, y ahora una especie de acción colectiva o acción de clase cuando hay intereses individuales homogéneos. ¿Se llama diferente? No, se llama igual, digamos. Siempre estamos hablando de un amparo, pero los efectos van cambiando en base a esta creación de la Corte y en base, obviamente, al artículo 42 de la Constitución, que recepta el derecho de los consumidores. ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió bien esta parte? Sí, sí, sí. Bueno. Y por eso el amparo, digamos, ¿qué es lo que me interesa contarles con todo esto? Obviamente las características de la acción de amparo son las del artículo 43 y las que vimos en la clase pasada en el cuadrito ese bien detallado. Eso es la Biblia, no se lo tienen que olvidar, digamos. No es que no se lo tienen que olvidar, lo tienen en el artículo 43, pero lo tienen que saber y lo tienen que saber siempre, y siempre tienen que tener esos requisitos presentes, ¿sí? Para saber cuándo procede un amparo. Porque la gente generalmente nos va a ver los abogados y dicen, no, yo quiero hacer ellos dicen recursos generalmente, un recurso de amparo por esto, por esto. Bueno, no, tenemos que analizar como nosotros lo hicimos en la clase anterior y sumarle además las interpretaciones que hace la Corte, que son complejas, no son sencillas. Hay que ver cuándo tenemos la posibilidad de un amparo colectivo, quién lo puede interponer, qué efectos va a tener. Bueno, tanto es así que la Corte, como los legisladores siguen sin dictar una norma que efectivamente, digamos, tome lo que la Corte va diciendo y genere una ley al respecto, lo que la Corte hizo, por ejemplo, es dictar acordadas, ¿sí? Entonces está digo famosa porque hubo varias discusiones, sobre todo con los casos de aumento de tarifas, la acordada que, ¿saben lo que es una acordada? Sí, sí. Bien. La acordada de la Corte que crea el registro para acciones colectivas. Entonces, cada vez que un juez federal reciba una acción de amparo que se atribuya, digamos, la característica de representar a un colectivo, va a tener que expresarlo ante un registro que específicamente crea la Corte. ¿Para qué? Porque le va a dar primacía al juez que primero intervino. Si yo interpongo una acción de amparo en Mar del Plata por el aumento de tarifas nacionales, ¿no? Y otra persona lo interpone en Córdoba, y otra persona lo interpone en Jujuy, y otra persona lo interpone en la ciudad de Buenos Aires, bueno, como es un amparo colectivo y como la materia que se está tratando es la misma para todas esas acciones, lo que la Corte intenta hacer acá es ordenar y decir, bueno, vamos a ver que el juez es el único que va a llevar la materia, vamos a ver cómo todas las partes intervienen, porque si bien es un amparo colectivo, el que interpuso la acción en Córdoba va a querer intervenir, aunque finalmente la acción tramite en la ciudad de Buenos Aires o en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque quiere ser lo que se conoce como ser parte en el proceso, ¿sí? Y por ahí es muy bueno que lo sea.
Entonces, bueno, la Corte dictó esta famosa acordada, justo no recuerdo el nombre, el número ahora, dictó esta acordada en el año 2017, si no recuerdo mal, o antes, bueno, se me está escapando ahora, tanto el número como el año, así que, pero no Dice importa. 16. 16, gracias. Ahí está. ¿Para qué? Para ordenar una serie de amparos colectivos basados en intereses individuales homogéneos que se estaban interponiendo en todo el país. ¿Y por qué intereses individuales homogéneos? Bueno, porque si el aumento de tarifas no se hizo de acuerdo a como dice la ley, es lo mismo que me aumenten la tarifa a mí, que estoy en Mar del Plata, o a cualquiera que está en otro lugar del país, o a todos los que estamos en Mar del Plata. Entonces, está claro Profesor, que ahí... Sí, es para hacer una economía procesal y para que no haya sentencias contradictorias, ¿verdad? exactamente, muy bien el punto. Fundamentalmente para que no haya sentencias contradictorias. Porque si bien las sentencias luego llegaban a la Corte, y la Corte unificaba, lo cierto que en el camino había jueces que declaraban la inconstitucionalidad de un aumento de tarifas, había otros que no, y claramente se generaban fuertes distorsiones. Entonces, tal cual, ese es el fin de esta acordada, ¿sí? Bien, ¿vamos bien entonces ahí? Sí. Bárbaro. ¿Pasamos a habeas corpus o quieren saber algo más de amparo? Podríamos estar hablando 14 clases de amparo, porque es una garantía súper extensa, es muy rica la jurisprudencia de la Corte, fundamentalmente en los últimos años también. Pero bueno, tenemos que pasar a la otra garantía, que es el habeas corpus. El habeas corpus, como bien dice ahí, es una garantía clásica, la primer garantía procesal de alguna manera que se conoció, que se legisló, que se trabajó durante siglos, les diría, y que es la garantía para proteger la libertad física o restricciones relacionadas con la libertad física frente a limitaciones de la autoridad pública o de particulares que sean arbitrarias o ilegítimas, ¿sí? Vamos por partes. Vamos por partes. El origen, esto se van a cansar de verlo en varias materias. Esta tal vez es la primera, pero lo mencionan en derecho penal. En procesal penal ni hablar, que lo mencionan, y es una parte muy importante, digamos, del procedimiento que ven. En la práctica procesal penal, y se me está escapando, pero en alguna otra materia lo van a mencionar. El origen es la Carta Magna, es decir, una primera, si quieren, un primer catálogo de derechos que el rey de Inglaterra en ese momento, el rey Juan, digamos conocido como Juan sin tierra, en realidad no es que le concede, sino que los nobles, que para esto habían combatido ya 2 veces contra los ejércitos del rey para mantener sus privilegios y sus derechos, y básicamente habían combatido por cuestiones de recursos, ¿sí? Porque el rey quería básicamente aumentar los impuestos. Bueno, finalmente el rey es derrotado por los nobles de la Inglaterra de la época y le imponen el dictado de la Carta Magna, se conoce así, crean numerosos derechos en forma escrita, es un pacto en forma escrita donde el rey concede esos derechos básicamente a la nobleza, entre los cuales hay 2 fundamentales. El primero, el principio de legalidad. Dice, bueno, nadie va a ser condenado sin un juicio previo, ¿sí? Y además ese juicio previo va a ser realizado por pares, con lo cual también tenemos la impronta, digamos, del juicio por jurados, o el génesis del juicio por jurados acá, ¿sí? En realidad era una garantía, insisto, no era un derecho humano como tal, sino que era una garantía destinada a los nobles. Dice, bueno, si vamos a inculpar a un noble de un delito, vamos a hacer un juicio y quienes lo declaren culpable van a ser sus pares. Es decir, no vamos a dejar que otra persona que no sea un noble, y menos aún el rey o un funcionario del rey, declare la culpabilidad de un noble, ¿sí?
Pero lo importante acá es que nace también la garantía del habeas corpus, digamos, como derivación de estos dos principios, donde en la Carta Magna básicamente indican que si un noble es detenido, digamos, en forma ilegal, va a haber un recurso, digamos, una forma que le van a llamar habeas corpus, es decir, traer el cuerpo en una traducción del latín, la Carta Magna está escrita en latín, ante un juez. Y ese juez va a decidir si la detención de ese noble es legal o ilegal. Y ahí, de alguna manera, tenemos prefigurado el inicio de esta garantía que se va a ir replicando en diferentes legislaciones. Digamos, el derecho medieval español también trae alguna especie de garantía en este sentido, digamos, y se va a ir, digo, replicando hasta que va a ser como el derecho a la libertad individual va a ser un derecho fundamental de las revoluciones burguesas y de las primeras declaraciones de derechos, digo, de las primeras declaraciones en el tiempo, pero también de las declaraciones de los derechos que conocemos como de primera generación, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el nuevo ordenamiento social se basaba en las libertades de la persona, donde la libertad de locomoción, la libertad individual era fundamental. ¿Para qué? Para que esa persona pudiera concurrir también a la, digamos, a la libertad del mercado, donde podía intercambiar sus bienes y servicios también sin regulación, digamos, ¿no? Es decir, una serie de libertades, la libertad física o locomotiva es de las principales, pero también está la libertad de expresión, la libertad de culto, todo lo que hace a un sistema soberano de gobierno, ¿sí? Entonces, denme un minutito, por favor, denme un minutito, ya estoy con ustedes. Tengo acá una dificultad, denme un segundo y ya estoy con ustedes. Se me reveló la compu acá. ¿Qué me pasó? Ahora sí, perdón, se me había, no sé qué se me rechifló. Les decía, acá el derecho a la libertad locomotiva aparece como un derecho principalísimo, digamos, fundamental en las nuevas formas sociales donde se supone que el poder proviene de la soberanía popular, y por eso aparece en los diferentes ordenamientos. En nuestro caso, si bien originalmente no está consagrada como una garantía dentro de la Constitución Nacional, como era una garantía que se conocía desde siglos, insisto, y que venía siendo replicada, digamos, en diferentes ordenamientos que tenían el derecho a la libertad de locomoción como un derecho fundamental, ¿sí? En Argentina aparecen los primeros códigos procesales penales como una derivación del artículo 18 de la Constitución. ¿En qué sentido? Recuerden que el artículo 18, que trae lo que nosotros conocemos como las garantías judiciales en nuestro ordenamiento a partir de 1853, que en principio están, como sucede con el artículo 8 de la Convención Americana, miradas desde una óptica más penal, pero que la Corte ha dicho que se extienden a todo tipo de procesos judiciales y ahora también administrativos, ¿sí? ¿Por qué derivamos el habeas corpus del artículo 18 de la Constitución Nacional? Bueno, porque el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente.
De ahí derivamos, lógicamente, que cuando haya una detención que no tenga estos requisitos, que por lo tanto va a ser ilegal, es decir, cuando haya una detención que no se realiza en las formas que van a indicar los códigos procesales penales para las detenciones de las personas, ¿sí? Esa persona o una persona en su nombre va a poder interponer una acción de habeas corpus ante el juez penal en turno para que esa persona, igual que sucedía en 1215, esa persona sea llevada ante presencia del juez y el juez revise la legalidad de esa detención. Si la detención es ilegal, el juez debería ordenar inmediatamente la libertad de la persona, y si la detención es legal, el juez va a decir, no, esta detención es legal, continúe con su proceso normal. ¿Sí? Es bastante clara, digamos, hay muchísimo escrito sobre este tema, digo, pero es bastante Profesor, clara como, sí. es lo que pasó hace poco con la unidad 48 de San Martín, que pidieron habeas corpus colectivos para que no sean trasladados, a pesar de que estaba la cárcel destruida. Si me das unos minutos, si me das un toquecito, ahí vamos ahí. Sí, se utilizó, la herramienta es la del habeas corpus, pero ahora vamos a ver que tiene una diferencia. Pero sí, es correcto lo que vos decís. Hasta ahora, fíjate que estamos describiendo una herramienta, una garantía individual. ¿Por qué? Porque al que están arrestando ilegalmente es a mí, digamos, ¿no? Puede ser que a Alejandro lo arresten, pero en el caso de Alejandro la detención sea legal. Entonces, era una garantía que aparecía típicamente como individual. A pesar de que lamentablemente en la tradición latinoamericana había numerosas detenciones masivas ilegales. Pero como eso fue, digamos, de alguna manera siempre bajo gobiernos dictatoriales o totalitarios, que precisamente no respetaban ninguna garantía ni ningún derecho, de alguna manera no se resolvía esta cuestión mediante habeas corpus que podían ser colectivos en esa situación, ¿sí? De hecho, lamentablemente los habeas corpus dejaban mucho que desear en estos casos. ¿Por qué? Perdón, no me quiero meter, porque es muy complejo, lo voy a dejar ahí y después retomamos en todo caso. Quiero seguir más o menos el raconto histórico. Hasta esta época, digamos, o sea, en Argentina, desde el momento que se consagra la Constitución en 1853, luego se ratifica en 1860, digamos, y se termina de normalizar el país a partir de la presidencia de Mitre en 1862, y se empiezan a dictar primero los códigos penales y los códigos procesales penales de las provincias. No hay discusión sobre que el habeas corpus era una garantía que procedía frente a detenciones arbitrarias o ilegales, y hay mucha tradición argentina al respecto. Lo que sucedió es que esa herramienta no tuvo ningún efecto, lamentablemente, durante la peor dictadura que tuvimos, digamos, cuando hubo un plan sistemático por parte del Estado para privar ilegalmente la libertad a las personas, para secuestrarlas, para someterlas a tormento y para matarlas, o, en su caso, desaparecerlas, ¿sí? Esta garantía, que era la garantía típica que se tenía que implementar, no dio resultado. Y no dio resultado en buena parte por el contexto y en buena parte porque el Poder Judicial, digamos que sabía lo que estaba pasando, sabía que era una cuestión donde no tenían mayores herramientas o no querían tener mayores herramientas para solucionar la cuestión, porque claramente no tenía el poder, un juez no tenía la fuerza, digamos, necesaria como para ordenarle digamos, como para entrar, pónganse ustedes en situación, como para entrar a la Escuela de Mecánica de la Armada, si supiera que efectivamente, o si pudiera haber sabido que efectivamente ahí había detenidos desaparecidos, digo, para entrar a la Escuela de Mecánica de la Armada
y ordenarle al jefe de la Armada que liberara a esos detenidos ilegalmente, o a esas personas que estaban detenidas ilegalmente, siendo sometidos a tortura, y que muchos de ellos finalmente iban a ser desaparecidos o muertos en forma ilegal. Está claro que no se tenía esa fuerza. Entonces lo que se vio, retornada a la democracia, es que una garantía que tendría que haber sido fundamental no pudo dar las soluciones necesarias. Entonces ahí hay un hito interesante que es la ley 23.098, que aún sigue vigente, que es una ley piso para el sistema procesal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los habeas corpus, si bien hay un habeas corpus obviamente a nivel federal, los habeas corpus están regulados en los códigos de procedimiento de las provincias, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una materia de procesal penal, y los códigos procesales, en virtud del artículo 75, inciso 12, los dictan las provincias. Pero esta ley lo que hace es dotar al habeas corpus, digamos, de una serie de requisitos que de alguna manera después se van a ver reflejados en el artículo 43 de la Constitución Nacional, y en los cuales además expresamente dicen, bueno, esta es la garantía que procede cuando hay una denuncia por detención forzada de personas, ¿sí? O por desaparición de personas. Entonces, este es un hito importante porque además fija un piso a nivel federal, es decir, cuando una ley procesal de una provincia sea menos garantista que esta ley 23.098, se puede invocar, y los jueces de provincia lo deben aplicar esta ley, ¿sí? Por eso digo, es un hito muy importante. Y claramente el otro hito es algo que no habíamos tenido antes, que es la introducción de esta garantía como una garantía específica en la Constitución, en el artículo 43, ¿sí? El artículo 43, cuarto párrafo, delinea esta garantía, lo van a ver ahí, y le da dos características fundamentales. Primero, que es un procedimiento casi inmediato, ¿sí? Que le obliga al juez que entiende a llamar a una audiencia rápidamente para averiguar qué pasa con la persona que se ha denunciado como detenida en forma ilegal o arbitraria, que procede en el caso de desaparición forzada de personas, ¿sí? Esta es la garantía que procede en el caso de desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Es importante que lo diga en este caso, porque ante esta situación de desaparición forzada de personas, los jueces decían, bueno, como está desaparecido, no tengo ningún informe para saber dónde está esta persona, no tengo ninguna pista. Bueno, de alguna manera, el artículo 43 lo que dice es, mire, ante esta situación es usted como juez el que tiene que tomar las medidas para que se solucione esta cuestión, ¿sí? Bueno, y lo que es importante es que obviamente, como hace con el amparo, lo sube a categoría, si bien era un proceso constitucional, porque lo que trataba de proteger era derechos constitucionales, lo sube a esta categoría porque ya está contenido en la Constitución. Y ninguna ley procesal de ningún lugar, de ninguna jurisdicción de nuestro país, puede dar una protección menor a la que da el párrafo cuarto del artículo 43, ¿sí? Lo mismo que sucede con el amparo. Entonces esto es fundamental. Y el habeas corpus no había estado presente en nuestra Constitución, salvo en la Constitución del 49. La Constitución del 49 lo había mencionado dentro del artículo 18, con características mucho más generales, pero bueno, ustedes saben que la Constitución de 1949, que era la Constitución que reformó Perón cuando fue presidente, que le permitió reelegirse para un segundo mandato, fue derogada por un bando militar en 1956, y volvimos a la Constitución de 1853 con la reforma de 1860 y las posteriores, menos la del 49. O sea que esto es un hito importante porque el habeas corpus vuelve a formar parte de nuestra Constitución. Y acá tenemos algo que era lo que mencionaba Natalia, ¿no? Natalia era que lo mencionó. Sí, profesor. Bien. Que era, voy un cachito más atrás.
los más adelante, perdón, los habeas corpus que nosotros enseñamos, digamos, y que son los que están contenidos en la ley 23.098, son fundamentalmente de 4 tipos. El reparador o clásico, es decir, bueno, hay una detención ilegal, el juez debe liberar a la persona si constata que efectivamente esa detención se hizo sin los recaudos legales exigidos, si no hay autoridad, si no hay orden escrita de autoridad competente y en el marco de un proceso legal, por ejemplo. El habeas corpus correctivo, ahí es una especie de amparo porque acá la persona está detenida legalmente, pero lo que se le están violando es otro tipo de derechos. ¿Por qué? Por las condiciones en las cuales está detenido. Por ejemplo, está detenido sin mínimas condiciones de cuidado físico, de cuidado alimenticio, en lugares que no son, digamos, dignos de que un ser humano esté ahí, aunque esté privado de su libertad. Bueno, entonces lo que hay que corregir es los derechos que hacen a esas situaciones. Derecho a la vida digna, derecho a la alimentación, derecho al abrigo, derecho a la dignidad de las personas. Entonces, por eso, si bien se tramita como una especie de habeas corpus, en realidad es más un amparo porque está protegiendo otros derechos. Después está el habeas corpus preventivo, cuando sabemos que hay una amenaza de detención, es decir, tenemos la noticia cierta de que la policía, en cuanto me encuentre, me va a detener y no hay una orden, ¿sí? Entonces interpongo un habeas corpus preventivo. Y está el restringido, que es muy interesante porque es cuando no hay una violación completa a mi libertad locomotiva, pero estoy siendo, por ejemplo, víctima de seguimientos ilegales, ¿sí? o escuchas de conversaciones no ordenadas legalmente en el marco de un procedimiento constitucional, en el marco de un procedimiento legal, digo. Entonces ahí es donde también procede un habeas corpus. ¿Para qué? Para identificada la autoridad que dé explicaciones de por qué está realizando esos seguimientos. Por ejemplo, si yo soy seguido por la policía, por ejemplo, ¿sí? Que el juez determine si ese seguimiento tiene que ver con una investigación de alguna causa penal, si está fundamentada esa acción, ese accionar policial, en un procedimiento acorde con las garantías constitucionales, y en ese caso el juez dirá, bueno, si tienen que cesar esas restricciones, esas perturbaciones, o si, por el contrario, han sido realizadas en forma legal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bárbaro. Bien, el habeas corpus por traslado de detenido lo van a ver también en la clasificación de Jiménez. Básicamente es un habeas corpus que se realiza cuando digamos, por alguna cuestión, personas detenidas legalmente son víctimas de acciones que tienen que ver con traslados o no traslados, y bueno, también son formas de solucionar problemáticas que se presentan respecto a derechos de personas detenidas. Y ahora sí, vamos a lo que comentaba Natalia y que tiene que ver con la causa Berbinsky del 2005, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta causa se interpone un habeas corpus de tipo correctivo, ¿sí? Habeas corpus, insisto, que se conocían ya no solo en nuestra legislación, sino en una práctica judicial. Era habitual, digamos. Yo estaba detenido bajo las órdenes del juez de garantías X, digamos, y se constataba que me tenían en una celda en pésimas condiciones. Entonces iba mi abogado, interponía un habeas corpus en el juzgado de garantías y le decía, mire, esta persona están siendo violadas en sus derechos a la dignidad, en su derecho a la alimentación, en su derecho al abrigo, a una calidad de vida digna, o pongámosle que no me querían dejar estudiar, entonces está siendo violado su derecho a la educación, o que no me daban un tratamiento médico, entonces está violado su derecho a la salud. Bueno, entonces ahí el juez analizaba la situación y decía, sí, efectivamente, y ordenaba a la autoridad penitenciaria o a la autoridad policial, la que fuera, a que
X medida que solucionara esa cuestión, o decía, no, acá esta es una detención legal y no están siendo violados estos derechos, y rechazaba la cuestión. Hasta ahí todo normal, pero se hacía ante que fue en forma individual, porque una persona detenida legalmente siempre está detenida mediante la acción de un juez o de un tribunal, que tiene a su vez la obligación de controlar cómo esa persona está cumpliendo su detención. Eso, que no se nos escape esto. Cuando una persona está detenida legalmente, siempre hay un funcionario judicial que está a su cargo. Entonces, ¿qué sucedió en el 2005? En el 2005 la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires era casi tan mala como lo es ahora, digamos, ¿no? O tal vez peor por algunas cuestiones que voy a comentar. La cuestión es que el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con otras ONG, interponen un habeas corpus, ¿sí? ¿Para qué? Para solucionar el problema de las pésimas condiciones de detención en general de todos los detenidos en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, ¿por qué? Porque no solo eran malas las condiciones en el servicio penitenciario, sino que había innumerable cantidad de personas detenidas en comisarías, que claramente no es un lugar, ¿sí?, donde deba cumplir una prisión preventiva una persona, ¿sí? Digamos, toda la legislación procesal, más la legislación que conocemos como de ejecución de la pena, que también lo van a ver bien en procesal penal, indica que las personas tienen que estar detenidas en centros especiales para esa detención, y separados, procesados de condenados. Bueno, nada de esto se cumplía en estos años en realidad, porque la situación venía desde varios años atrás, y se interpone un habeas corpus colectivo, algo que hasta ese momento no se conocía. O, digamos, es nuevamente, estamos como en la causa Mendoza, lo que arma acá el Centro de Estudios Legales y Sociales es armar un litigio estructural para solucionar en general una situación que se presentaba como violatoria de derechos de muchísimas personas. Entonces, si empezaban un habeas corpus por cada uno de los detenidos que estaban en unas comisarías en la provincia de Buenos Aires, tendrían que tener un aparato, digamos, un equipo litigante, más que un equipo litigante, tendrían que tener un ejército para litigar todas esas causas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en esa época debía haber aproximadamente, calculo, en la provincia de Buenos Aires, 30.000 personas detenidas entre comisarías y cárceles, calculo más o menos. Hoy son casi 45.000, ¿sí? Que parece, lo voy a decir también claro, es un número alto, no es un número bajo. Digo, es un número alto no porque lo diga yo, es un número alto en estándares internacionales de tasas de personas detenidas por cantidad de habitantes. Bueno, pero no me quiero ir del tema. La cuestión es que acá se interpone el habeas corpus colectivo, obviamente el juez que primero interviene lo rechaza, la Cámara Penal lo rechaza, la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo rechaza, y el argumento es siempre el mismo. ¿Cuál es? Bueno, el habeas corpus es una garantía individual. Usted no puede interponer un habeas corpus por todas las personas que hay detenidas en la provincia de Buenos Aires. Usted me tiene que... ¿Por qué? Porque esas personas están detenidas legalmente y a cargo de un juez. Entonces usted tiene que ir con ese juez y plantearle el caso. ¿Qué es una solución? Hoy lo vemos como una solución un poco errada, pero la verdad que era la respuesta normal y habitual que iba a dar cualquier juez o cualquier tribunal que aplicaba la normativa legal de la época. Acá está lo fantástico del caso, del litigio estructural que arma el Centro de Estudios Legales y Sociales. No lo dije, la causa se llama Berbinsky porque en ese momento quien presidía el Centro de Estudios Legales y Sociales era
el periodista Horacio Verbitsky. Y por eso, como él es el que firma, digamos, en calidad de presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, la carátula aparece como Verbitsky Horacio sobre habeas corpus, digamos, cuando en realidad tendría que haber sido siempre Centro de Estudios Legales y Sociales sobre habeas corpus, ¿sí? Bueno, la cuestión es que el Centro de Estudios Legales y Sociales lo ve, arma el caso, la provincia de Buenos Aires no la ve, y cuando va en recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, la Corte Suprema de la Nación toma este caso y crea nuevamente jurisprudencialmente, fíjense que ya va la tercera, en realidad esta es la segunda en tiempo, pero ya había creado el amparo común, digamos, y acá crea el habeas corpus colectivo, ¿sí? Y lo crea a partir del amparo colectivo. ¿Por qué? Porque la Corte, el argumento que dice es, sí, se lo rechazan porque el habeas corpus es una garantía individual, y es cierto que nuestra Constitución, en el artículo 43, cuarto párrafo, no menciona el habeas corpus colectivo. Pero en el segundo párrafo del artículo 43 menciona el amparo colectivo. Y no nos olvidemos que son garantías que están relacionadas. Entonces, si hay un amparo que puede ser colectivo, nada impide que en nuestro ordenamiento, cuando se dan las circunstancias, pueda proceder un habeas corpus colectivo. Entonces, a partir de acá, el fallo es realmente un hito en la jurisprudencia de la Corte Argentina y en la jurisprudencia, y, digamos, y en lo que tiene que ver con los estándares de derechos humanos y derecho constitucional y control de constitucionalidad en la Argentina. A partir de acá dicta un fallo la Corte, que también se va a conocer como un tipo de sentencia, una sentencia exhortativa, donde básicamente lo que dice es, mire, lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con las personas detenidas legalmente viola un sinnúmero de derechos constitucionales y de derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y en muchos que no tienen jerarquía constitucional, pero son tratados internacionales también, y hay que contemplarlos, y básicamente le manda a la provincia de Buenos Aires a cumplir una serie de medidas muy importantes. De hecho, si bien en algunos lugares todavía hay detenidos en comisaría, lamentablemente cuando hay expansión digamos, de las detenciones y, digamos, y crece el número de personas detenidas, esto se ve mucho más porque no hay capacidad en los centros de servicio penitenciario, pero lo cierto es que se erradicó en muchos lados esa práctica de que la comisaría servía como cárcel, digo literalmente como cárcel en el sentido de que la gente pasaba largos meses y hasta en algunos casos años en un calabozo de una comisaría. Yo no les puedo describir con palabras lo que son los calabozos de las comisarías. No sé si alguno de ustedes trabaja en la policía, ha visto lo que eran los calabozos en esta época, pero los calabozos de las comisarías en general son una cosa que no supera el estándar, no de calidad, de dignidad de cualquier persona detenida, sino directamente de un animal, digamos, ¿no? Y lamentablemente en Mar del Plata lo puedo decir porque he visto muchas comisarías, muchos calabozos de comisaría, los de la cuarta eran tremendos, los de la comisaría de séptima también. Entonces, por suerte, digamos, este hito judicial hizo que esas prácticas se redujeran notablemente. Lamentablemente no del todo. Y de hecho lo que sucede es que esto además genera una vulneración del derecho a la vida de las personas que están detenidas ahí, insisto, en forma ilegal, claramente a partir del 2005, porque la Corte dice no puede haber presos en comisarías, y se me está escapando la localidad, no recuerdo si fue Campana, donde en el 2018 se murieron 7 presos que estaban alojados en una comisaría porque básicamente hubo una especie de revuelta y los dejaron morir incendiados en los calabozos de una comisaría. 7 personas donde no debería haber ninguna. Y básicamente además porque no están las condiciones edilicias ni
ni mínimas para que estén detenidos en esos lugares. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se me escucha? Porque ya se ve que me estoy cansando porque noto que estoy bajando la voz. Sí, se Sí, escucha. se escucha bien. Profesor, Sí, consulta. Con respecto con lo que le mencioné del habeas corpus que se dictó hace poco por la sí, unidad 48, sí. pidieron no ser trasladados, pero esa unidad no quedó totalmente destruida. ¿En ¿Cuál qué es? condiciones quedaron esos internos al no No, ser... no tengo bien presente el caso. ¿Cuál es la 48, la de San Martín? Sí, es lo que salió en los medios, por lo menos yo Claro. estoy hablando Sí, por las sí, notas periodísticas que salieron en diversos medios, sí, que se presentó el habeas corpus, luego de una toma que hicieron los mismos sí, internos, sí. pero después se mostraron las imágenes de la unidad que estaba totalmente destruida, incendiada, en donde no había colchones, donde no había lugar para cocinar, entonces se les pidió el traslado, los iban a trasladar a los internos a otras unidades, A creo otras yo, unidades. pero sacaron la habeas corpus para impedir ese traslado, pero si se quedan ahí, ¿en qué condiciones quedan? Porque también estarían violando los derechos de las condiciones mínimas e indispensables para que puedan estar allí, ¿o no? Claramente, claramente, claramente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, son esas situaciones que son muy complejas resolverlas porque siempre, digamos, no tenés buenas soluciones, solamente tenés soluciones menos malas, ¿no? Eh, pero bueno, ahí hay que tener en cuenta que si digamos, mientras no sea arbitrario, las autoridades, sobre todo las autoridades judiciales, pueden disponer traslados, sobre todo si son para mejorar la vida de los internos. Lo que pasa es que acá lo que se jugaba es una cuestión de visitas, ¿sí? No sé si recuerdan que, de hecho, las protestas de esos días tuvieron que ver con que el gobierno primero había dicho que iba a habilitar las visitas, que no hay visitas en los penales desde marzo por el COVID, y luego dio marcha atrás y eso generó no solo, en esta unidad generó por ahí la situación más grave, pero hubo revueltas en muchísimas otras unidades. ¿Sí? Sí, decime. No, que te iba a comentar, no, el tema de los presos en las comisarías también, ¿no? Pero era un amparo, me parece, acá en Mar del Plata, tipo en el 2000, que un tribunal acá de Mar del Plata había prohibido que estuvieran los presos en las comisarías. Exacto. Acá se habían interpuesto numerosas acciones en ese sentido. Digamos, Mar del Plata siempre tuvo digamos, una fuerte receptividad, ¿no? Y siguen aún hoy el habeas corpus colectivo siendo una herramienta muy importante dentro de los órganos del Departamento Judicial Mar del Plata. Por ejemplo, no sé, desde condiciones de detención, pero acá a través de un habeas corpus colectivo, por ejemplo, se logró que los presos que trabajaban para las empresas privadas dentro del penal les reconocieran no sé, el derecho a una licencia, les reconocieran el aguinaldo, le reconocieran mínimos derechos laborales, ¿sí? O sea que termina siendo una herramienta muy importante porque en realidad es como dice la Corte, más allá de que estén detenidos a disposición de un juez, la situación vulnera los derechos del colectivo de esas personas, ¿sí? De las personas que están en esa situación. Entonces, una sentencia en este caso soluciona miles o cientos de casos que son de similares características, ¿sí? Y además permite generar políticas públicas de otro tipo, porque en la sentencia del fallo de Berbinsky, la provincia de Buenos Aires tuvo que, mira, fíjense, desde modificar el Código Procesal penal de la provincia de Buenos Aires para no ser tan restrictivos al obtener, digamos, al conceder libertades a personas procesadas,
hasta hacer planes de mejoras de centros de detención o construcción de nuevas unidades. Así que sí, es una herramienta importante. Es una herramienta importante que, insisto, se creó gracias a la visión de la Corte y obviamente a la acción del litigio estructural en este sentido. Bueno, acá vimos los tipos y llegamos a la última, digamos, si quieren, al último hito que tenemos en habeas corpus, ¿sí? Que es el habeas corpus que se interpuso a favor de la orangutana Sandra, que era una de las últimas grandes animales que estaban en el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, zoológico que creo que en ese momento ya había cerrado o estaba por cerrar, en esta idea, digamos, que hay de que obviamente los animales no deben estar encerrados en esos lugares. Y lo más interesante de esta sentencia es que, bueno, la interpone Andrés Gil Domínguez, no sé si lo han sentido nombrar. Andrés Gil Domínguez es un digamos, un constitucionalista bastante conocido, sobre todo porque, digamos, de los constitucionalistas es una persona joven, si bien ya ha pasado los 50 hace un tiempo, digamos, pero además ha escrito numerosas obras, es muy prolífico y además aparece seguido en los medios, ¿sí? Y ahora actualmente forma parte de la comisión que nombró el presidente para revisar, digamos, algunas cuestiones del funcionamiento de la Corte. Bueno, acá había una situación de alguna manera, de la situación que estaba pasando Sandra como un animal capturado y que estaba en pésimas condiciones. Y lo que Gil Domínguez planteó acá, en nombre de una asociación, obviamente no a título personal, sino patrocinando una asociación de defensa de los derechos del animal, es básicamente decir, bueno, miren, a esta orangutana no la pueden tener acá porque claramente está en condiciones pésimas, ¿sí? Y es una vida que se va a perder rápidamente si no se cambian sus condiciones, las condiciones de vida que tienen, y por lo tanto solicito que se la libere, que obviamente se la lleve a un lugar donde pueda vivir en libertad, donde se pueda adaptar también a esa vida en libertad. Y bueno, logró una sentencia de una jueza de la ciudad de Buenos Aires donde de alguna manera, y él lo que interpuso fue una acción de habeas corpus, en orden al artículo 43, párrafo cuarto de la Constitución, diciendo, bueno, acá hay una condición de detención en esta orangutana que no es legal, porque están violando sus derechos como animal, y plantearon que, si bien era un animal, era una persona no humana, ¿sí? Es muy discutible esta categoría, pero es interesante también para ver cómo las herramientas procesales que defienden o que intentan proteger derechos constitucionales tienen un efecto expansivo incluso ahora, hasta para también una corriente importante que es el derecho de los animales, ¿no? Y acá dice, bueno, hay diferentes tipos de animales, en este caso el orangután digamos, es un primo cercano al Homo sapiens, es una de las especies más cercanas y por eso lo podemos considerar casi una persona no humana. Insisto, es muy discutible, la sentencia también se consigue en internet, pero es muy interesante para ver cómo se expanden estas herramientas. ¿Vamos bien hasta ahí? Uy, me recontrapasé de tiempo. ¿Terminamos acá porque queda alguno? A ver, ¿queda alguno despierto? Sí, mira, Alejandro lo veo ahí, por lo menos despierto, a Natalia la escucho. Me entusiasmé hablando, perdón. No importa, completamos, queda nada más de una diapo y el habeas data, que es el artículo tercero del artículo 43, ver algunos detalles para complementar lo que está en el libro, y ya después vamos a pasar al otro tema. ¿Cuándo es el parcial? ¿Me lo recuerdan? Eso es lo que íbamos a preguntar, porque tenemos fecha para el 24,
pero cae el lunes, entonces queríamos saber si rendíamos ese día o rendíamos día de cursada, porque en el campus no figura la fecha. Mirá, yo creo que va a ser el 24, debe ser el día que más o menos se acomodó entre el Centro de Estudiantes y Secretaría Académica por calendario. El tema es que no se les superponga a ustedes con otro parcial, ¿no? ¿Usted nos podría confirmar o hablar con el doctor Jiménez y subirlo Sí, al sí. campus? Yo A ver si eso, llegamos a los temas y todo sí. eso. Dale, yo eso se los confirmamos ahora entre esta semana y el lunes que viene de último. No, les preguntaba porque si es el 24, bueno, nos van a quedar 2 clases nada más, ¿no? El jueves que viene y Por la eso, otra. para ver. Por ahí podemos hacer, meter algún viernes, el de la semana anterior al lunes del parcial, podemos hacer si quieren alguna clasecita de repaso, como hicimos la otra Bárbaro. vez. Bárbaro, Yo en todo gracias. caso lo hablo con Jiménez y les aviso. Sí, perfecto. Disculpe, doctor, una consulta. ¿Podría subir la clase la semana anterior al campus? ¿Esta clase? No, Hay la de algunas la que semana faltan. anterior. Ah, no está, la de la semana anterior. Uy, perdón, me perdí yo. Pensé que la había No, subido. no hay problema. Dale, la subo. Gracias. Sí, se me pasó a mí. Gracias por avisar. Y algunas faltan. Pero de las mías no, una sola. De esa sola. Una. Sí, sí. Una sola, doctor, sí, No, sí. de Jiménez. Sí. No, y de Jiménez va a ser la de Jiménez va a ser la de la clase de la semana pasada, que también va a faltar, y obviamente la de ayer, ¿no? Porque la otra semana se acuerdan que no hubo con Jiménez. Claro. Bueno, no importa, yo me Bueno, comprometo a subí un subirlas. video y ¿Estamos entonces? Sí, doctor. Sí. Listo. Cualquier cosa, si pasa el fin de semana y no la subí, me mandan un mensaje por el campus. Pónganme, Doc, no se Perfecto. olvide de subir la clase. Bueno, bárbaro, Y por muchas lo menos gracias. el lunes llegamos con eso subido. Perfecto, doctor. Buenas Nos noches. vemos. Bárbaro, Chau, buen buenas fin noches. de, adiós. Gracias igualmente. buen fin de semana. Chau.